Hola a todos, bienvenidos. Se nos viene un eclipse de luna esta semana, entonces en este video vamos a hablar sobre él. Va a ocurrir en el eje Tauro-Escorpio, es un eclipse penumbral. El día 5 de mayo a las 17 horas con 30 minutos aproximadamente UT. Es decir que en Latinoamérica lo estaremos viviendo hacia el mediodía o la tarde, dependiendo del país en el que estemos. Vamos a repasar cómo funciona astronómica y astrológicamente un eclipse. Y posterior a esto vamos a ver cómo nos va a afectar a cada uno de nosotros. Empecemos. ¿Qué es un eclipse de luna? Un eclipse de luna es un fenómeno astronómico en el cual la Tierra se interpone entre la órbita del Sol y la de la Luna, como lo pueden ver en la imagen que está saliendo. ¿Qué ocurre cuando se lleva a cabo esa interposición? En los eclipses de luna, siempre la luna va a estar en fase de luna llena, es decir, está en su momento de mayor esplendor, por decirlo así. En ese sentido, durante algún instante, la Tierra se atraviesa y evita que toda la luz reflejada del Sol en la Luna pueda verse. En ese sentido, desde nuestra perspectiva, la Luna, dependiendo del tipo de eclipse, deja de reflejar cierta cantidad de luz. Veamos cuáles son los tipos de eclipse que hay de Luna. Veamos primero los eclipses totales. Son aquellos eclipses en los cuales esta interposición se lleva a cabo de manera total. Es decir, en varios puntos de la Tierra se ve la sombra de la Tierra cubriendo la totalidad de la Luna. ¿Vale? En ese sentido, este tipo de eclipses son los que mayor potencia tienen a nivel astrológico, los que más afectan nuestra carta natal. Segundo, los parciales. Estos eclipses, si bien también nos muestran una interposición y una sombra, no es total. Se ve la luna como mordida en algunas partes del globo terráqueo. Y por último, los penumbrales. Son unos tipos de eclipses lunares en los cuales la luna está en una zona que astronómicamente se conoce como zona de penumbra y son muy difíciles de observar. Si bien se entiende que hay un obstáculo para que la luz sea reflejada en su totalidad, no es muy visible al ojo humano y casi no se nota en ninguna parte de la Tierra. Para este preciso caso, el eclipse que vamos a vivir esta semana, el 5 de mayo en unas partes del mundo y 6 de mayo en otras partes, va a ser penumbral. Entonces podemos partir de que es un eclipse que no tiene mucha potencia. Los que más potencia tienen son los totales, siguen los parciales y por último los penumbrales. Pero este eclipse va a ocurrir de manera concomitante con una serie de tránsitos muy potentes, lo cual puede aumentar considerablemente su fuerza. ¿Vale? Ya que sabemos astronómicamente cómo funciona un eclipse, veamos cómo funciona astrológicamente. Continuemos. Ok, si tenemos que el Sol, que es conciencia, identidad, capacidad de encontrarme a mí mismo, es quien dispara toda esta luz que posteriormente refleja la Luna, que simboliza nuestra estructura emocional, nuestras primeras bases psicológicas, ese refugio de retracción emocional, toda esta estructura aprendida en infancia que nos ayuda a digerir nuestras emociones. Si el Sol proyecta toda esta energía y la Luna la refleja, y en este evento va a haber algo que se interpone entre esta proyección y va a ocasionar que no veamos por un momento esta luna o parte de esta luna. ¿Qué es lo que ocurre con un eclipse lunar? Que por un instante vamos a dejar de identificar nuestro mundo emocional, ¿vale? Y esto se puede proyectar en dos fases. Es un proceso que se proyecta de dos maneras. La primera fase es un poco complicada. ¿Por qué? Porque no vamos a encontrar la respuesta emocional adecuada a nuestras necesidades. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Si este eclipse toca algún punto importante de nuestra carta, algún planeta personal, incluso transpersonal que tenga aspecto con un planeta personal,
en algunos casos incluso cúspides, pues en ese aspecto de nuestra vida parece que se fuera a interrumpir toda respuesta emocional necesaria para lograr bien sea impulsar o quizás retraer alguna energía relacionada. Este, esta es la primera etapa de lo que se vive con un eclipse lunar que toca un punto sensible de la carta. No encuentro respuesta emocional, ¿vale? Eh, Me está ocurriendo una situación en la vida y literal no puedo digerirla. No, no entiendo cómo asimilar emocionalmente todo esto que está pasando. ¿Eso qué hace? Que intentemos ir mucho más a fondo dentro de nuestras emociones, dentro de nuestra estructura emocional y terminemos sacando las cosas. ¿Cuál es el problema? Que generalmente no salen de manera agradable, no salen de manera suave eh, ni de manera asertiva. Esa es la primera etapa. ¿Puede ser algo complicado? Sí, obviamente. Pero ¿cuál es la segunda y la etapa más beneficiosa de un eclipse lunar? Si dentro de algún momento, dentro de algún instante, la Tierra, que además nos simboliza a nosotros, se interpone entre la conciencia y el mundo emocional y hace que dejemos de ver el mundo emocional, es un excelente momento para soltar patrones emocionales viejos, para soltar traumas, tristezas, dolores, rencores. Después de quizás este sacudón que nos puede dar la vida a través de este eclipse, es un momento ideal para olvidar y empezar procesos emocionales sanos y nuevos. Entonces veamos cómo va a afectar este eclipse de luna a nuestras cartas natales. Ok, antes de mirar directamente nuestra carta natal, vamos a observar el cielo y vamos a ver en qué consiste toda esta tensión de la que les hablé, ¿vale? Primero vamos a fijarnos en el grado 14,58 tanto de Escorpio como de Tauro. Ya ahí estamos viendo que, como siempre que ocurre un eclipse lunar, está esta posición entre la luna llena y el sol. La luna llena esta vez en Escorpio y el sol en Tauro. ¿Qué particularidad tiene este eclipse? Si se dan cuenta, el sol está conjunto a Urano y a Mercurio. Ya nos muestra muchos cambios imprevistos. La posibilidad de que ocurran muchas cosas que no esperamos, sobre todo si este fenómeno toca un punto importante de nuestra carta. Ahora veamos el primer grado de Acuario, los últimos grados de Aries y los últimos de Cáncer. Hay muchísima tensión en el cielo de manera concomitante con el eclipse lunar porque tenemos a un Plutón que está retrógrado volviendo a Capricornio, que hace una cuadratura con Júpiter en Aries. Esto ya nos puede mostrar que existe una probabilidad de que pasen cosas no muy agradables a nivel de guerras o eventos relacionados en el mundo. Aparte de esto, tenemos a un Marte llegando al final del signo de Cáncer, iniciando una oposición con Plutón y en cuadratura con Júpiter en Aries. Un tránsito bastante tenso tanto a nivel mundial como personal. Entonces, como les digo, uno diría, hey, es un eclipse de luna penumbral, a priori no tendría por qué ser tan fuerte, pero coincidiendo con estos tránsitos en el cielo, sí podría traer bastante dificultad y trauma. Entonces, chicos, van a volver a centrarse en la imagen que aparece en pantalla y ahora van a buscar qué planetas tienen ustedes entre los grados 12,58 de Escorpio y Tauro hasta los grados 16,58 de los mismos signos. ¿Por qué en estos grados? Los eclipses tanto de Sol como de Luna tienen un ámbito de afectación de 0 a 5 grados. Sin embargo, la mayor probabilidad de que me afecte de manera fuerte está de los grados 0 al grado 2.
En ese sentido, si ustedes tienen planetas, sobre todo personales, o de pronto una cúspide angular cerca de estas ubicaciones que les acabo de mencionar, o más que cerca, dentro de estas ubicaciones que les acabo de mencionar, es muy probable que a ustedes el eclipse los afecte de manera fuerte. Es bastante probable que el punto de la carta que está tocando este eclipse en algún momento deje de recibir la respuesta emocional que ustedes esperarían siempre recibiera y pueden que en cierta medida pierdan el control. Pero también es una oportunidad muy buena para que respecto a ese ámbito de su vida, respecto a ese escenario, respecto a esa energía, ustedes puedan soltar eventos, patrones, situaciones, traumas complejos que ya es hora que suelten. Veamos cómo afectaría punto a punto o planeta a planeta. Continuemos. Bueno, si el eclipse cae sobre su sol natal, en cualquiera de estas dos posiciones en Escorpio o en Tauro, es muy recomendable empezar a mirar los egos. Es muy probable que en algún momento deje de darse una respuesta emocional adecuada al despliegue de la conciencia. Y esto muchas veces está relacionado con el ego, con todas estas falsas estructuras a través de las cuales nos idealizamos y nos protegemos y muchas no son ciertas. Entonces a revisarlo, ¿por qué? Porque un acontecimiento relacionado con el ego podría afectarnos. Si el eclipse cae sobre la luna de ustedes, es un momento que puede ser fuerte. ¿Por qué? Porque la vida les va a estar diciendo ahí, ya te voy a generar una desconexión emocional, pero además se va a dar en tu estructura emocional. Es un llamado de la vida a decirles, hey, hay que cambiar todos nuestros patrones emocionales. Lo estamos haciendo mal. Si lo estás haciendo bien, seguramente no pasará gran cosa. Pero la mayoría de las personas son extremadamente lunares. Y al ser extremadamente lunares, infantiles, pues este tipo de eclipses cuando caen sobre su luna viene a sacarlos de ese refugio materno en el cual aún viven, así no estén cerca a su madre, y los hace enfrentarse con una realidad más dura de la que ellos posiblemente creían que podía existir, a derrumbar todos estos patrones emocionales que ellos creían que los protegían y a hacerlos crecer. Si el eclipse cae sobre Mercurio, este no es un eclipse como el de Sol que va a apagar a Mercurio y lo va a resetear y va a apagar nuestro mundo cognitivo, no. Pero sí puede generar muchísima insatisfacción. ¿Por qué? Porque nuestra expresión, nuestra comunicación, nuestro mundo experiencial puede sentirse totalmente insatisfecho emocionalmente si el eclipse toca este planeta. Entonces, a revisar cómo nos estamos comunicando, porque puede que en algún momento toda esta comunicación, toda esta experiencia, toda esta cercanía, todo este vínculo a través del cual nosotros vivimos experiencias y transmitimos nuestras ideas, pueda jugarnos un papel en contra. Si el eclipse cae sobre nuestro Venus, es muy probable que sintamos que todo lo que antes nos generaba placer, una conexión amable con la realidad, con la estructura de la realidad y el mismo amor propio se vean afectados por algún tema emocional. Es muy probable que esa manera en la que afrontábamos la realidad para obtener placer y satisfacción de ella y de nosotros mismos, ya emocionalmente no nos genere satisfacción. Y puede ser un momento muy frustrante, pero también es un momento que puede traer muchísima paz al final del proceso, al entender que todas las formas a través de las cuales estábamos aprovechando la realidad no eran válidas e incluso nos estaban haciendo daño. Es un muy buen momento si esta luna cae sobre su Venus para cambiar
todo este tipo de patrones, toda esta manera de disfrutar la vida. Hay muchas personas que piensan que están disfrutando la vida quizás simplemente por una asociación al placer o incluso por estar metidos en refugios y en zonas de confort. Y es probable que ese eclipse de luna sobre Venus genere pequeñas crisis emocionales que los hagan salir de esto, pero a futuro los hagan crecer. Ahora, si el eclipse cae sobre nuestro Marte, que es muy probable que pase si no nos anticipamos. Al final del video les diré cómo podernos anticiparnos a este tipo de eventos. Es muy probable que nuestras propias acciones o nuestra falta de reactividad genere una herida en nuestro mundo emocional y que este mismo mundo emocional no sea capaz de asimilar toda esta herida y empiecen a salir cosas viejas hasta que no tengamos otra opción que cambiar la manera en la que estamos actuando y reaccionando y al mismo tiempo olvidando todo esto viejo que fue que fue la gota que derramó la copa e hizo que se catalizara todo este cambio. Y bueno chicos, planetas sociales, transpersonales y cúspides, sobre todo cúspides angulares. Generalmente cuando los eclipses tocan con un orbe menor a 2 grados estos puntos o planetas o cuerpos celestes, sí generan efectos. No les puedo decir que no, pero no son graves. Generalmente son como pequeños avisos, sobre todo muy relacionados con nuestra forma de desplegarnos hacia el mundo, con la misión de lo que tenemos que entregar. Entonces pasan ciertas cosas que pueden ser molestas y nos dicen como, hay que cambiar esto, esta emocionalidad hay que transformarla en esto, pero son sobre todo avisos que bien pueden, dependiendo del cuerpo celeste, del punto y de su ubicación, estar enfocados en un tema muy personal o incluso más de salida al mundo. En ese sentido, a revisar cuál es ese primer llamado para evitar que a futuro con otro tránsito que ya de pronto pegue en un planeta personal o en una luminaria, sí podamos vernos fuertemente afectados. Sobre las casas, chicos, el eclipse va a generar efectos en una casa si toca un cuerpo celeste que está dentro de ella. Si no, los efectos son mínimos. Entonces, si toca un cuerpo celeste en la casa 1, pues a reevaluar la salida al mundo, el mismo cuerpo como estructura de salida a este plano. Si toca la casa 2, los recursos y el amor propio. La 3, la comunicación, los hermanos, el transporte. La 4, todas mis bases emocionales y psicológicas, mi hogar interno. La 5, mi ego, mi yo, mi creatividad. La 6, mi integración al mundo, mis ciclos, mis rutinas. La 7, todo mi mundo vincular. La 8, la manera en que me transformo y en que utilizo los recursos ajenos para obtener provecho para mí y para los demás. La 9, toda la expansión de conciencia. La 10, mi imagen social y muchas veces la misma vocación. La 11, todo lo que le aporto a mi comunidad y lo que mi comunidad me aporta. Y la 12, que es bien difíciles de entender, pero por lo menos a priori, todo lo que hay antes de la existencia y lo que ha estado después. Todo, todo es inconsciente. Una manera buena de entender casas difíciles de entender como la 12 y la 8 son asociándolas con conceptos psicológicos. La 12 es el inconsciente, la 8 es el subconsciente. Entonces, a revisar esos puntos, sobre todo que cuando hay planetas ahí con eclipse, generalmente hay afectaciones muy fuertes. Y bueno, recomendaciones y reflexiones respecto a este tipo de sucesos. Este no es tan potente en esencia, pero como les dije, hay tránsitos colindantes que van a marcar más potencia de la que esperamos. En ese sentido, ¿cuáles son las recomendaciones? Hey, antes de que llegue, estamos cerca. Sin embargo, los eclipses lunares no tienen una potencia visible tan fuerte como la de los eclipses solares. Ojo, a veces psicológicamente sí es muy fuerte. En ese sentido,
¿Qué debemos revisar? Ya si tenemos la posibilidad de mirar dónde va a caer, miremos en ese aspecto de mi vida respecto a esa energía y respecto a ese escenario, cómo están trabajando mis emociones. Por ejemplo, si me va a caer en la casa 7 en Marte, pues tengo que mirar cómo me estoy vinculando, cómo estoy actuando en sociedad, en pareja. Si me va a caer en la casa 10 en Mercurio, pues tengo que ver cuál es la manera en la que estoy proyectando toda mi potencia cognitiva para entregársela al mundo, para entregarla socialmente. Y así sucesivamente. Tenemos que mirar cuál es la eficacia y la eficiencia de todo nuestro mundo emocional, que no puede ser un refugio, pero sí tiene que ser un potenciador de ciertas actividades. Si vemos que estamos utilizando nuestro mundo emocional bien, que no nos estamos escondiendo detrás de él, sino que al contrario, estamos utilizando todo esto para actuar de manera asertiva, es muy probable que el eclipse no cause mayor inconveniente. Sin embargo, si vemos que o me estoy escondiendo detrás de todos estos patrones aprendidos en infancia, o que al contrario los estoy utilizando para sobreexaltarme y quizás estoy haciéndole daño a los demás, es muy probable que si el eclipse toca un punto importante, me afecte bastante. Entonces, chicos, a revisarlo cada uno de ustedes. Entonces, chicos, veamos un poco de astrocartografía. ¿Qué hacemos con la astrocartografía? Miramos esos planetas protagonistas de estos eventos, en qué lugares del mundo se encuentran angulares. Y así podemos tener una idea de dónde van a ocurrir cosas. Este eclipse, ¿dónde va a tener potencia? En toda Europa Oriental. Moscú, Kiev, Belgrado. Prácticamente toda Europa Oriental va a tener problemas, digámoslo así, con el eclipse. Cuidado porque es un momento de probable alta afectación en temas de guerras. Y recuerden que hay dos cuadraturas muy fuertes entre Marte, Plutón y Júpiter que pueden acrecentar estos problemas. También podrían verse afectados Ecuador y Panamá. Entonces, nada, si viven en estos lugares, a tener paciencia. Chicos, si les gustó este video, agradezco que le den like, que se suscriban a mis redes, aparezco como Sebastián Quiroz Astrólogo en Facebook, Instagram y YouTube. Y si quieren que hable de algún tema sobre astrología, pueden dejarlo en los comentarios. Hasta luego.